Muchas gracias. Ahí sí, ya avancemos, pastor. Muchas gracias. Dios lo bendiga enormemente y Gracias, vamos a José. estar muy atentos, pastor. Tenemos hambre, como dijo Marlon. Amén, amén. Bueno, bendiciones a todos. Gracias nuevamente por la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes esta noche. Y bueno, me toca, déjame compartir con ustedes. Aquí está, el screen. Me toca, es el libro de Josué. Ujú. Vamos Muy bien. vamos a ver, me dicen, ok. Se debe estar viendo en este momento el full screen, Sí lo vemos, sí, sí, Perfecto, doctor, sí lo vemos. perfecto. Bueno, entonces el libro de Josué es uno de los libros del Antiguo Testamento. Realmente después del Pentateuco vienen estos libros que se llaman realmente como libros históricos, pero también hay un conjunto de libros que están, que comienza justamente con Josué, está Jueces, están Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, que son libros, digamos así, lo llaman los profetas anteriores. Es un poco haciendo alusión a que, bueno, después están los profetas principales que conocemos, como Isaías y todos ellos, ¿no? Pero entonces este grupo de libros se conoce como el grupo de los profetas, de profetas anteriores. Y básicamente me gusta mucho este libro porque Josué representa esa, esa transición, ¿no? Ese cumplimiento de una promesa recibida 40 años y que a pesar de todos nuestros errores y todas las fallas, el Señor es fiel, ¿no? Fiel es el que prometió para completar lo que ha comenzado cada uno de nosotros. Entonces, bueno, Amén. de verdad que el libro de Josué nos anima a eso, especialmente si hemos pasado algún tiempo esperando por alguna promesa y a veces nos empezamos a darnos látigos nosotros mismos. Oye, es que tal vez estuvo fuera de tiempo, tal vez no hice todo lo que debía. Bueno, digamos, si el libro de Josué nos enseña de que a pesar de todas nuestras fallas, el Señor es fiel. Y el versículo que resume todo el libro de Josué, o el versículo más importante, es Josué 21:45, donde dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo se cumplió. Amén. Amén. Cumplió. Yo creo que eso es, nuevamente, es como una confirmación de nuestro Señor, de que las promesas que Él nos ha hecho se van a cumplir, las que no se han Amén. cumplido todavía. Y más que se van a cumplir, yo creo que está en proceso está haciendo todo lo que hace falta para que se cumpla. Este, bueno, nuevamente aquí vemos en este libro se ve una relación muy estrecha entre lo que es historia, o sea, narrar los acontecimientos tal cual como pasaron, y el mensaje profético que está todo el tiempo en el libro, ¿no? El mismo Josué, de alguna manera, es como, representa, como una representación de Jesús, porque él sacó, digamos, y acompañó a Moisés cuando saca al pueblo de la cautividad y estuvo todo el tiempo con ellos y los introdujo en la tierra prometida. Ese fue el rol de Josué. Y así lo mismo hizo el Señor Jesús con nosotros, nos sacó de la cautividad y nos estableció en su reino admirable. Entonces, uno puede leer el libro no solamente desde el punto de vista histórico, porque son aspectos que han ocurrido efectivamente, sino que además tenemos la bendición de verlo también desde el punto de vista profético sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, el autor de, de, de este libro, según el Talmud, es efectivamente Josué, que escribió, por supuesto, al final del libro está ya se narra su partida con el Señor y eso, por supuesto, eso no lo escribió él, pero todo lo demás sí, efectivamente lo escribió Josué. Este, el libro se da, o este periodo se da entre el año 1451 y 1427 antes de Cristo, ¿verdad? Es un total de Amén. 24 años.
desde la muerte de Moisés, cuando el Señor anuncia, ¿verdad?, que van a pasar a la tierra prometida, hasta la partida de Josué, ¿no? Y nuevamente, Amén. vamos a ver, ¿verdad? Nuevamente el versículo clave es este que acabamos de leer, Josué 25:45. Lo repito porque me parece que es extraordinario. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho, todo se cumplió. Qué Amén. extraordinario. ¿No? Amén. Tema, por supuesto, la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas, ¿no? Este mensaje, Dios siempre cumple lo que promete a su pueblo, ¿no? Algo, digamos así, más contemporáneo que nosotros nos podemos relacionar con este tópico es ver cómo Israel, después de miles de años, ¿verdad? Se cumple la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, que los iba a reunir nuevamente en el territorio que le había dado. Por miles de años, ¿verdad? Hasta- eso no se había cumplido. Y era una promesa que estaba en la Biblia, y uno podía decir, bueno, ya esto como que se interpretó equivocadamente, pero no era así. El Señor es fiel para cumplir todo lo que se ha prometido. Pastor, ¿Así, Marlon? sí, Dios le bendiga, pastor. Pero bueno, las promesas todas se cumplieron, pastor, pero ustedes me corrigen también, pero las promesas son para los que, es una pregunta, pastor, son para los que obedecen y creen en el Señor, ¿verdad? Sí, en este caso, esto nuevamente ratifica, ¿verdad?, que la obediencia en la palabra, la obediencia y la confianza en el Señor tiene esa recompensa, ¿no? Esa recompensa. Amén. Hay promesas en la Biblia que la gente aún siendo, digamos así, no caminando directamente en la voluntad del Señor, al final igual se cumple la promesa porque la promesa es más grande que nuestra, nuestra condición, ¿no? Este, pero la gran mayoría de las promesas que están en la Biblia, este, se cumplen y, digamos así, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas nos anima a tener fe de que se va a cumplir. Amén. Amén. Y creo que ahí hay algo puntual y es las promesas que había hecho el Señor para ese tiempo de la conquista Amén. de la tierra Totalmente. prometida que se cumplieron a cabalidad. Totalmente, totalmente. Excelente, Pastor Francisco. Efectivamente, se cumplieron las profecías, las promesas que había hecho el Señor para ese tiempo. O sea, cuando dijo que le iba a dar la tierra prometida, los límites de la tierra prometida, que se le iba a dar a la descendencia de Abraham. Todas esas promesas se cumplieron. Por supuesto, habían otras promesas que estaban por cumplirse, que eran las profecías mesiánicas que se cumplieron con Jesús, la primera parte y la segunda parte se cumplirán en su segunda venida. Amén. Pero nuevamente aquí, como dice acá, el mensaje es que Dios cumple lo que nos ha prometido. Y yo sé, sobre todo cuando el Señor nos ha dado una palabra y estamos peleando, creyendo en esa palabra y no la vemos, a veces nos desanimamos. Pero si es una palabra del Señor para nuestras vidas, el Señor la va a cumplir, ¿no? Fiel es aquel que comenzó la obra con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, el contenido general, ¿verdad?, del libro es que, número uno, Israel está listo para conquistar Canaán. O sea, Israel está listo para entrar en la tierra prometida y recibir esas promesas que el Señor había dado hace años atrás, ¿ok? Siglos atrás. Entonces, el pueblo pasa de la rebeldía a la obediencia, ¿no? Recordemos también Amén. que el pueblo que se sacó de Israel, perdón, de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, solamente los jóvenes, o sea, los que nacieron en esos 40 años, fueron los que entraron en la tierra prometida. Ellos y Josué y Caleb. Todos los demás perecieron en el desierto. Era como que, y hacemos analogía a lo que el Señor dice, mira,
no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Por eso que tenemos que nacer de nuevo para que la gracia y el don del Señor esté con nosotros, porque nuevamente la promesa no se podía cumplir plenamente en aquellos que representaban, digamos así, ese odre viejo, ¿no? Entonces, Amén. bueno, el pueblo pasa de la rebeldía a la obediencia. Dios le da la victoria sobre enemigos poderosos, ¿no? Recuerdan Amén. también que cuando Josué y Caleb formaron parte de los 12 espías que entraron a la tierra prometida 40 años atrás, ellos vieron que habían gigantes, gente muy grande, muy fuerte, y pero ellos fueron los dos únicos que dijeron, pero si el Señor está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Todos los demás no creyeron y por eso se quedaron en el desierto. Pero aquí el Pastor, Señor, ¿seguro? pastor, una pregunta. Entonces, ahí es cuando ellos fueron a la tierra, cuando los enviaron como espías y solamente Josué y Caleb creyeron, y Exacto. ellos, el resto, los otros 10, fueron los que, porque fueron un representante de cada tribu, pastor. Sí, creo que fue Ok, así. Ujú. entonces cuando regresaron fue que ellos, pastor, que ahorita que usted mencionó, fue que ellos comenzaron a murmurar y a Así meterle es, miedo y duda al pueblo, ¿verdad, pastor? así es. Y Ahí es. todo el pueblo les creyó. Amén. Y Ah, por eso pasaron 40 años más. El plan de Dios es que entraran, bueno, por supuesto, desde que salieron de Egipto. Pero nuevamente, Dios tenía que hacerlo sobre odres nuevos, ¿no? Y bueno, clave del éxito es que el Señor peleaba por ellos. Y eso es importante Amén. porque no eran las fuerzas de ellos, y eso lo sabía Josué, lo sabía Caleb y lo sabía todo el pueblo de Israel. Sabía que no era en su fuerza. De hecho, el pueblo de Israel venía a ser un pueblo esclavo, ¿verdad? Además, alimentado sobrenaturalmente, ni siquiera tenía la habilidad para producirse su alimento, ¿verdad? Y no era un pueblo guerrero. Habían pasado 40 años en el desierto. Y ahora iban a entrar a conquistar pueblos amurallados, gigantes, gente con muchos enemigos poderosos. Entonces ellos estaban claros que no era en su habilidad, sino en la gracia de lo que el Señor podía hacer en todos ellos. Amén. 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 Y bueno, y nuevamente resaltamos aquí que es una transición, ¿verdad? De este pueblo desobediente, rebelde, a un pueblo ya sumiso y entregado al Señor por amor, entendiendo su voluntad. Yo esta parte también la quise agregar, este, quién fue Josué, porque nuevamente creo que aunque aunque todo el libro, él es el coprotagonista, porque el protagonista es el Señor y su obra poderosa con el pueblo de Israel, pero Josué tiene mucho que ver en todo esto que el Señor hizo, ¿no? Entonces, él experimentó la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y Ujú. vivió la entrada en la tierra prometida. Él experimentó todo, él vio desde que estaban como esclavos, vio las plagas, vio cómo el Señor puso una muralla de fuego para protegerlos de los egipcios, vio cómo abrió el mar rojo en dos, él pasó y caminó el mar rojo, ¿verdad? Vio la desobediencia y la necedad del corazón de los egipcios perdón, de Israel en el desierto, y vio ahora, estaba viendo de primera mano la fidelidad de Dios a pesar de la necedad del corazón. Entonces, él vio todo el panorama que solo él y Caleb lo habían podido ver, ¿no? Fue uno de los espías, como ya dije, y el único con Caleb que habló en fe de lo que habían visto. Representa, eso ya lo había comentado, de alguna manera representa a Jesús en el Antiguo Testamento porque los introduce a una nueva vida, ¿verdad? Y los introduce a la tierra prometida. Y fíjate algo también interesante, que los introduce a la tierra prometida no por nada que ellos habían hecho, sino también por gracia y misericordia. Amén. Ellos no se pastor, ganaron la tierra prometida, no es que Amén. ellos se ganaron la tierra prometida y por eso Dios, bueno, ahora se la iba a dar. No, 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 no. Ellos estaban Así es. claros que no se la Misericordia. habían ganado,
que más bien la habían perdido, más bien, esta era una segunda Ujú. oportunidad. Y bueno, fue un líder Amén. eficaz que se dejó guiar por Dios, Por el Espíritu. aprendió Amén. a distribuirlo, vamos a ver, responsabilidades, siempre buscando lo mejor para el pueblo, no buscando eh, beneficios para él mismo. Y eso hay que destacarlo. Josué definitivamente fue un hombre tratado por Dios en su corazón, ¿no? Entonces, eso es muy valioso para que... Y bueno, Un eh, comentario, pastor. seguro, Marlon. Sí, pastor, así, en la misma línea que usted va, algo que yo vi, pastor, en el libro de Josué, desde que salieron de Egipto, como usted estaba diciendo, es que a mí me llena mi corazón, pastor, y me anima, es que Josué fue un hombre que tuvo hambre, pastor, Ok. porque yo lo puedo ver cuando él sale de Egipto, y usted lo acaba de mencionar, que él andaba allí cerca, siempre él andaba colaborando, él andaba, como quien dice, pues yo quiero aprender de usted, yo ando buscándolo a usted para que usted me enseñe un ejemplo, ¿no? O del Así pastor. es. Sí, Entonces, Josué estaba bueno, cuando fue Con Moisés a Moisés. orar, él era el único que estaba allí esperándolo. Yo digo que si Moisés exactamente. ayunó 40 días, 40 noches, también él estaba allí, a lo Estaba mejor ahí, tirando ese ayuno y estaba allí cerquita totalmente. de él. Siempre anduvo cerca y yo digo que él fue un hombre que siempre tuvo hambre, siempre anduvo Siempre, anhelando la presencia de Dios y por algo fue que él fue el hombre de la transición. Ese es mi comentario, totalmente. pastor. Totalmente. Y fíjate que también, por ejemplo, en Josué, en este libro, en el 24:15, él, mira, hay todo un conflicto, la gente te está viendo la mano de Dios y a pesar de eso hay quejas, hay murmuros. Entonces, bueno, viene él y declara, pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan, si a los Ujú. dioses a los cuales servían los padres cuando estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él no Amén. buscaba popularidad, no buscaba un apoyo democrático, ¿verdad? Él decía, mira, yo y mi casa vamos por este camino, ustedes deciden qué van a hacer. Era un hombre con un corazón realmente preparado por Dios para lo que lo había llamado, ¿no? Amén. Bueno, en cuanto al libro como tal, es muy fácil de entender la estructura. Tiene los primeros 5 capítulos, habla de los preparativos para la entrada a la tierra prometida. O sea, cuando Dios le habla a Josué, le da las instrucciones, cuando pasan caminando por el Jordán, se abre y ellos van caminando. Es toda la parte introductoria, ¿verdad? De los preparativos y la entrada a la tierra prometida. Luego del capítulo 6 al 12 es la conquista de la tierra prometida. O sea, un pueblo que no era un pueblo guerrero, un pueblo que no estaba adiestrado ni preparado para enfrentar otros pueblos que sí eran pueblos guerreros y ciudades con murallas o sea, imposibles de penetrar. Esta gente que lo que tenía era su fe en la palabra de Dios y en lo que le habían contado, repito, todo lo que estaban entrando, claro, habían visto el maná y las codorniz que los alimentaban, pero ellos lo que habían era oído la historia. El Ujú. Caleb y Josué la habían vivido, pero todos los demás la habían oído. Entonces, este pueblo, ¿verdad? Vio de primera mano la victoria de Jehová, la victoria de Dios sobre los pueblos enemigos. Y eso es lo que narra Josué del 6 al 12. Luego Y hay una pastor, parte, ¿sí? y los demás pueblos pastores, a mí me gusta porque eso nos representa a nosotros que alguien que tiene a Dios, el enemigo tiembla, porque los enemigos escuchaban noticias, oh, y los israelitas cruzaron el mar, no, ese Dios sin cara, sin rostro, no falla, ese Dios, no, dice, ese Dios los cruza donde Él les dice, Él los trae de Egipto y han cruzado y han vencido, han cruzado el Mar Rojo y ese Dios sin rostro decía, ese Dios no falla y la gente se atemorizaba, el enemigo Claro. se atemorizaba, le tenía miedo, pastor.
Sí, sí, se corría la voz, Amén. ¿no? Marlon, excelente. O sea, en ese entonces y la misma, entre los capítulos 1 y 5 y también el 6 al 12, ahí se corría la voz y ellos decían eso. Ellos decían, wow, este es el pueblo que su Dios les abrió el Jordán para que ellos pasaran y pasaron en seco. Y ellos son, ese es el pueblo que rodearon a Jericó y el séptimo día gritaron y se cayeron los muros. O sea, la gente les tenía pánico, no al pueblo de Israel, le tenía A las temor maravillas. al Dios de Israel, ¿no? Entonces vemos cómo efectivamente también pasa con nosotros, mira, que la gente se asombra de lo que hace el Señor en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la estructura del libro, después viene una parte del 13 al 22, la tierra, empiezan a dividir la tierra, la conquista, a repartir la tierra que el Señor les había dado. Y los últimos dos capítulos hablan de la despedida y muerte de Josué. Esto es lo que le digo que sobre todo el último capítulo lo escribió otra persona, pero todo lo demás sí lo escribió Josué, ¿no? Y vemos nuevamente, bueno, vamos a seguir adelante y después lo voy comentando. Entonces, nuevamente, los primeros 5 capítulos, entonces ahí vamos a ver la comisión de Josué, o sea, cuando Dios le habla a Josué y le dice que no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, ¿verdad? Y vemos en capítulo 2 la caída de los muros en Jericó, ¿verdad? Está la historia de Rahab y de los espías. Y vemos como Rahab, siendo una prostituta, este, ella viene y guarda a los espías, cree en el Dios de los espías, y eso le fue contado por justicia, y no solamente que le perdonaron la vida, como ella pidió para ella y para su familia, sino que además ella está en la genealogía de Jesús. Qué Amén. Wow. maravilloso. Qué extraordinario, ¿no? Saber que en la genealogía, en la línea genealógica de Jesús, hay de todo tipo de gente y eso nos anima, ¿verdad? Que nosotros, por eso que el Señor también nos ha escogido, nos ha traído a su redil. Amén. Amén. Está, por supuesto, el paso del Jordán, el monumento que crearon después de haber pasado el Jordán, ¿verdad? Y la primera Pascua, celebraron la primera Pascua y se circuncidaron a los Amén. hombres porque realmente no se había hecho durante el tiempo que habían estado en el desierto, ¿no? Pues ya, bueno, este es los, digamos así, los preparativos y la entrada en estos capítulos, primeros capítulos del libro de Josué, ¿no? Entonces, lecciones especiales de estos primeros capítulos. Por supuesto, la obediencia trae dirección, la obediencia trae la manifestación del Señor en nuestras vidas. Y sabes, yo siempre digo esto porque es la obediencia guiada por Dios. Amén. En el Amén. caso de nosotros, la Amén. obediencia que es fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No es una obediencia que la cual nosotros nos pudiéramos gloriar y decir, es que yo he sido obediente en todo, es que yo todo lo que me pidió el Señor lo he hecho. No, no. Es, oye, lo que el Señor me pidió, que me ha capacitado por su gracia y por el poder de su Espíritu Santo, Amén. lo he podido hacer. Amén. Wow. No es en Amén. mi habilidad, es en su gracia. Entonces, la obediencia guiada en nuestro tiempo, guiada por el Espíritu Santo, y en aquel entonces guiada por ese amor y temor reverente de Dios, esa obediencia trae definitivamente la manifestación, dirección y la manifestación del poder, ¿verdad? Este, Rahab, Amén, pastor. ajá, mano. En cuanto a la obediencia, porque en una ocasión Dios le dio la espalda al pueblo de Israel cuando Ujú. Él les dijo, antes de, cuando fueron a Jericó, cuando vencieron a Jericó, que le dijeron que no tocara nada del anatema, nada de lo que estaba impuro. Dios había dado una orden y Así es, uno de ellos desobedeció. Y esa desobedeció, desobediencia le les pasó costó, factura cuando fueron a luchar contra el pueblo de Ai,
que perdieron contra un ejército menos preparado, más pequeño, Totalmente. pero perdieron, o sea, bien feo. Entonces, a mí el mensaje que me da es que Dios tiene grandes cosas para mí. Dios tiene unas Amén. tierras prometidas para mí, para mi familia. Pero Amén. si yo obedezco, yo voy a llegar. Si no, no voy a Amén. llegar. Amén. Totalmente. Y obedecer, como te digo, en la fuerza que te da el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Amén. Amén. Porque es como la salvación. La salvación dice, mira, no es por obra para que nadie se gloríe. Bueno, Amén. la obediencia que es agradable a Dios es la obediencia que es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por supuesto, Amén. en forma natural es que yo soy obediente. Por supuesto, hago lo que el Señor me está guiando, pero lo hago por la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Es extraordinario, ¿no? Porque ¿te acuerdas cuando el Señor dice en la profecía, dice que y en aquel tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y los guiaré y Amén. serán mi pueblo y le cambiaré corazón de piedra por un corazón de carne donde escribiré mi voluntad, donde, o sea, ya Dios nos dio todo para ser obedientes. Amén. En aquel Amén. entonces no, en aquel entonces era más la fuerza de ellos, por supuesto, con un temor reverente de Dios y la gracia y el amor de Dios sobre ellos, pero en aquel tiempo de nosotros es por el poder y la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Eh, Amén. entonces, bueno, este tiempo nos recuerda definitivamente la obediencia, digamos así, la fidelidad, perdón, de Dios para con su palabra y para con nosotros. Amén. Y Dios Mm. guía ahora por su palabra, no por visiones. Bueno, efectivamente el Señor nos guía, dice que en este tiempo nos habla a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu Santo sí nos guía y nos dirige por la palabra de Dios. Amén. Amén. Ok, entonces sigamos acá. Luego vienen los capítulos del 6 al 12, ¿verdad? Entonces aquí está el pasaje de Jericó, o sea, cuando ellos, este, perdón, efectivamente cuando ellos rodean Jericó, que fue la primera, imagínate, Dios muestra su poder para con nosotros, ¿no? Eh, lleva al pueblo que ninguno de ellos jamás había peleado una sola batalla en su vida y los lleva a Amén. enfrentarse a la ciudad de Jericó, que era una ciudad fortificada, que Amén. lo natural era inexpugnable, era imposible derrotar, entrar a esa ciudad. Y fue la primera, en vez de ponerlos a practicar con, oye, un gigante más chiquito, una ciudad más grande, Wow. no. Fue con el hueso más duro de roer, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y Tremendo. además nos pone, ven acá, esta vez no es una estrategia de que van a atacar por aquí, ni que no, no, no. Empiecen a dar vueltas, a alabarme, a dar gloria a mi nombre. Por supuesto, uno dice, pero eso es una locura, ¿cómo le van a dar vueltas a una ciudad? ¿Por qué no los atacaron? Porque tenían temor de Jehová. Ellos decían, el Dios de ellos los trajo hasta aquí y ellos estaban espantados de lo que podía pasar. Por eso es que no lo atacaron. Mm. Por 7 días estuvieron prácticamente desarmados, dándole vueltas a Jericó siguiendo las instrucciones del Señor, y en el séptimo día gritan y efectivamente se caen los muros como el Señor había prometido, ¿verdad? También en estos pasajes vemos lo de el pecado de Acán, que era el que Marlon mencionaba hace poco, que el Señor dijo que, mira, que no tocaran nada, que no se quedaran con nada, y él se quedó, Acán se quedó con pertenencias del anatema, con cosas que eran inmundas, y trató de ocultarlo, pero definitivamente vino una gran derrota y el Señor habló. Y nuevamente, en este caso, Josué fue delante del Señor porque no entendía cómo este,
habían sido derrotados y el Señor le aclaró, le dio dirección, mira, es que hay anatema en medio tuyo, les di instrucciones de que no lo hiciera, alguien lo hizo y efectivamente este, se descubrió todo, no sin las consecuencias del pecado, ¿verdad? Sin las consecuencias de la desobediencia. Está también la victoria tras la purificación, la victoria que tuvieron en la ciudad de Ají, también la victoria, trataron, perdón, fueron también en contra de los Gabaonitas y Gabaonitas. fueron en sus fuerzas y no hubo victoria. O sea, fue un error de parte de ellos, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí estaba nuevamente el aprendizaje de ellos a ser guiados por el Señor, ¿no? Y vemos que, fíjate, esto está pasando en la entrada en la tierra prometida, en los principios del pueblo de Israel. Pero después vemos que igualito en los tiempos de David era la misma historia. David iba a las batallas guiado por el Señor y tenían tremenda victoria, el pueblo de Israel también, y algunas veces ellos iban en sus fuerzas y era una tragedia. Eso también nos muestra que, mira, que es sencillamente ser guiados por el Señor, ser obedientes a lo que nos está dando, porque Él nos capacitó y Él sabe exactamente a qué es lo que nos está llamando, ¿no? Este, Amén. entonces, por supuesto, aquí estamos viendo en todas estas, ¿verdad? En esta conquista, estamos viendo el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Estamos viendo que después de 400 años de esclavitud, tuvieron 40 años en el desierto y ahora se estaban cumpliendo todas las promesas que este pueblo había oído verbalmente, que habían transmitido de generación en generación, ¿no? Una Entonces, pregunta, pastor. ¿sí? ¿Era la voluntad de Dios que el pueblo estuviera 40 años en el desierto o fueron los 40 años que estuvieron causados por la rebeldía o la desobediencia? Es una pregunta, pastor. Es una buena pregunta. Sí, yo creo que el plan de Dios, bueno, habría que buscar un poquito más escrituras que lo sustenten, ¿no? Pero yo creo que el plan de Dios realmente era que ellos llegaran a la tierra prometida, como les había dicho, ¿no? Pero ellos mismos, la desobediencia, la dureza del corazón. Bueno, es que recordemos, yendo hacia atrás, cuando ellos salen, o sea, el pueblo de Israel sale con señales y prodigios, salen con tesoros de Egipto, ¿verdad? No solamente esa parte, sino después que salen, había una muralla de fuego que los protegía de los egipcios cuando los fueron a atacar. Ujú. Se abre el mar rojo en dos, pasan al otro lado, el mar se cierra y destruyen a todo el ejército egipcio. Y unas semanas después estaban haciendo un becerro de oro para adorar. Era como, y nuevamente yo creo Tremendo. eso habla mucho de nuestra condición. Uno lee esto y uno diría, oye, es que qué cabeza dura estos judíos, pues, es que no aprendían. Pero si nos dejamos, si nos quedamos calladitos, estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a decir, mira, y tú también. Una vez me pasó textualmente, estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento y cuando yo veo aquello, yo, pero esta gente sí es terca y es necia. Y de repente viene aquella vocecita y me dice, "Sí, hijo, como tú alguna vez." Ay, Dios mío, pastor. Y yo, oye, es verdad, Señor, es verdad, es verdad. Sí, nos damos cuenta que estamos hechos de lo mismo, pastor. Estamos hechos de lo mismo. Totalmente, totalmente. Y ahora, fíjate, como te decía al principio, ahora mira, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hemos sido reengendrados de simiente incorruptible, tenemos la mente de Cristo, tenemos libre acceso al trono de la gracia, o sea, Amén. tenemos una capacidad que la gente de aquel entonces ni soñaban en eso. Y aún así también seguimos con nuestras caídas, pero O gloria a sea, Dios, tenemos una pequeña ventaja, pastor, ¿verdad? una poderosa Sí. ventaja, una poderosa ventaja. ¿Eh? Amén. Entonces, estos capítulos nuevamente tienen que ver con eso, con victoria,
con el Amén. cumplimiento de las promesas del Señor, promesas que habían pasado siglos, ¿verdad? Nuevamente desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, habían sido promesas que se estaban cumpliendo ahora. Amén. Este, Amén. Vamos a ver la siguiente. Lecciones de la conquista. Bueno, las victorias dependen. Vamos a ver acá que. Perdón, está tapando. Ok. Las victorias dependen de Dios, no del número. O sea, no eran las fuerzas del pueblo israelita, sino en el poder del Dios Todopoderoso. Amén. La Amén. desobediencia de uno puede afectar a muchos, a todos en este Amén. caso, Amén. ¿verdad? La oración debe ir unida a la acción. Por supuesto, nosotros oramos, el Señor nos habla, nos dirige de alguna forma, con escritura, con una palabra que viene a nuestro corazón, con claridad que viene a nuestra mente. Y entonces cuando sabemos que es de Dios, tenemos que caminar en lo que el Señor nos está poniendo a caminar, ¿verdad? Y bueno, Amén. Josué siempre reconoció que Dios peleaba por Israel. Josué en ningún momento se equivocó. Él sabía que la victoria es del Señor, ¿verdad? La Amén. victoria es del Señor. Después, Después de este pasaje, ¿verdad? De estos pasajes, o sea, después que está la parte introductoria, que llegan a entrar en la tierra prometida, viene toda la parte de las batallas y las victorias del Señor abriendo. Y sabes, no es que todos los pueblos de la tierra prometida fueron exterminados, quedaron unos cuantos, hay un capítulo, aquí mismo dice, tierras que quedaron sin conquistar, hay algunos territorios que quedaron, pero de lo que quedó, de lo que conquistaron, perdón, hubo una distribución entre todas las tribus, ¿no? Entonces, destruyeron los territorios de Judá, de Efraín, de Manasés, y de todas las tribus. Y entonces esto es interesante, aunque para ser honesto, si leemos estos capítulos, son tal vez un poquito tediosos, a veces tienen como muchos nombres que tú dices, bueno, pero es como cuando Dios describe cómo fue el arca de Noé. Uno diría, Ujú. bueno, el arca de Noé, el que tenía que tener las instrucciones claras era Noé, para el resto de nosotros no nos sirve de nada, entre comillas, ¿verdad? Porque Ujú. hoy en día con la tecnología que tenemos, pudieron hacer réplicas, bueno, hay réplicas físicas, pero también réplicas computarizadas, y pudieron ver que en modelos computarizados, un arca como la que está descrita en la Biblia, efectivamente podía resistir el tiempo que resistió el diluvio, podía albergar el número de especies animales que efectivamente se creen que estaban en aquel entonces y que toda esa historia tiene ahora una validez científica que comprueba que no era un cuento de hadas, sino que era una historia real. Igual pasa con la tierra, con la división de la tierra. Hay muchos detalles, hay nombres, hay sitios, y uno pudiese decir, pero bueno, este, eh, eso en el día de hoy no me importa mucho, pero fíjate, muchas de los ah, descubrimientos arqueológicos que han hecho, vienen y certifican que las ciudades y los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento las están consiguiendo hoy en día en excavaciones arqueológicas. En otras palabras, eso que estaba escrito allí, que tal vez cuando uno lo lee se aburre un poco, tiene un propósito mayor, que es que para la gente de hoy en día que trabaja en la parte de arqueología, pueden certificar que los sitios, los lugares, los nombres que la Biblia habla no son fantasía, sino son lugares verdaderos, ¿no? Amén. También algo interesantísimo que es que la fidelidad de Dios para con todas las tribus. A cada quien le dio conforme a lo que había prometido. Inclusive le dieron un territorio, que es lo que dice aquí, ciudades de refugio, y a los levitas. Le dieron un territorio a los levitas, que eran los que estaban encargados de administrar toda la parte del templo,
¿verdad? Ellos en la separación, en la distribución inicial no estaban, pero le dieron un territorio a ellos, o sea, tuvieron la consideración de bendecirlos también. Y eso que dice, ciudades de refugio, no eran para los inmigrantes, como ahorita las llamamos, En la este, ciudad santuario. no eran ciudades santuarios. Pero parecidas, no Eran creo. parecidas, Wow, eran ciudades de lindo. refugio para aquella gente que eran rechazadas bajo la ley, ¿verdad? Eran rechazadas por el pueblo, entonces para que no fueran, para que no los mataran los restantes de de otras civilizaciones, entonces habían estas ciudades que si ellos llegaban allí, estaban a salvo. Eran realmente una ciudad de santuario, una ciudad de Y, refugio. ¿Mm? pastor, ¿Sí? no sé si ahí es el mismo que yo estaba leyendo, no sé si fue en Josué, que era para alguien que había cometido o había matado a alguien por error, Homicidio, pues, exactamente. ajá, y lo iban a poner allá o cualquier cosa que no era culpable lo iban a dejar a esa ciudad. ¿Era así, pastor? Sí, que eran culpables, pero que en vez porque acuérdate, por ejemplo, que en el caso de Caín y Abel, que también cuando Caín le pregunta, le dice a Dios, bueno, ahora que tú me vas a desterrar, me van a agarrar y me van a matar. Me explico, era como, aún desde aquel entonces, era como una tradición que venía de aquel entonces, ¿verdad? Que si tú eras desterrado del pueblo de Israel, si tú eras echado fuera, entonces los enemigos podían venir y podían matarte. Entonces, estas ciudades refugio protegían a estas personas de que fueran asesinados. Más o menos Pastor. lo que estabas Eh, comentando. eh, pastor, pero que quiero yo entender y estar bien claro. Ellos ciertamente eran culpables y no culpables porque ellos lo hicieron, no, o sea, no hicieron por maldad, pues digamos, si yo tengo algo, digamos, una piedra, un ejemplo, tenía una piedra en la mano la persona y se le zafaba por accidente y golpeaba a alguien, esa persona moría, no lo hizo porque no lo hizo con Claro, maldad en el corazón, sino que fue así sin querer queriendo. Entonces la gente, los familiares igual lo buscaban para matarlo. para Entonces, matarlos, para claro, personas como, ajá, para personas como esas así, era la ciudad refugio, ¿verdad? exactamente, es así. Ah, Yo ok, quiero aportar ok, algo si es posible, ok. pastor. Sí, seguro, seguro. Muchas gracias. Básicamente, eso es lo que he entendido más o menos por ahí. La persona cometía un asesinato o hacía daño a otra persona. Generalmente, o sea, la persona puede ser que tuviera una parte de culpa, puede ser que lo hizo por error, sin culpa. Entonces, de todas maneras, la persona fuera con culpa o sin culpa, especialmente sin culpa, ¿cierto? Claro, Era la ley que corrían a una ciudad, a la ciudad de refugio más cercana y allí tenían que ir a los sacerdotes o a las autoridades de esa ciudad, contar el caso, lo que había pasado. Luego venían los afectados o los familiares de la víctima, porque la idea era que no hubiera venganza por mano perfecto, propia, sino perfecto. que la persona pudiera correr a una ciudad de refugio donde pudiera esperar un juicio, donde pudiera exponer su caso, cómo pasó, por qué pasó. Ah, bien Venían interesante. también los afectados, también exponían el caso y entonces ahí dictaminaban un juicio y por eso de esa manera evitaban venganzas entre ellos como venganzas apresuradas. Perfecto, perfecto. O sea, hace mucho sentido porque efectivamente yo se había entendido que era cuando alguien era culpable de algo y los mandaban justamente para que los familiares o las personas o la, la- Ajá, la gente que estaba fuera de Israel no los mataran, ¿no? exacto. Y No se bueno, hacían cobrarán de ellos. venganza por su Claro, propia cuenta. exactamente. Ujú. No, Sí, excelente. pasa. Gracias, doctor Fonseca. ¿Ok? Bueno, entonces, nuevamente lo que le digo es, los dos puntos principales que sacamos de estos capítulos es, uno, la justicia en cuanto a la distribución del territorio por igual, que nadie trató de quedarse con el territorio que no le correspondía. De hecho,
en el 14 sale Caleb, me gusta mucho porque Caleb dice, oye, todavía estoy joven y Caleb debería tener por lo menos 80 años. Y dice, la Mm, misma fuerza que yo tenía cuando salimos de Egipto la tengo hoy. Y le dice, ujú. oye, recuerden lo que el Señor me prometió por boca de Moisés. Entonces, bueno, fue hermoso porque fue a recordar que había sido una promesa de Dios para él y su descendencia, y fue y la reclamó de buena manera, ¿no? Y dijo, mira, y si yo tengo que pelear con gente de otras etnias para que salgan de ese territorio, yo lo haré. O sea, no, él estaba convencido de que si Dios se lo había dado, Dios le iba a dar la fuerza y la victoria para poseer su territorio. Y una Amén. vez oí una prédica que decía que, mira, a veces nosotros también el Señor está esperando que nosotros, no es que le reclamemos a Dios, porque Él no estaba reclamándole a Dios, él estaba diciéndole, en este caso a Josué, le estaba diciendo, mira, recuerda lo que Dios me había prometido por boca de Moisés. Entonces él estaba trayendo la promesa de Dios. Él no le estaba reclamando a Dios la promesa. Él estaba diciendo, mira, Dios me lo prometió. Y entonces Amén. sencillamente estaba tomando lo que Dios le había prometido, ¿no? Y es importante porque él nuevamente tomó la iniciativa de buena manera, no es un enfrentamiento, no fue un enfrentamiento, ni se estaba batiendo, sencillamente él estaba era recordándole a Josué lo que Dios le había prometido a él por boca de Moisés, ¿no? Entonces, es interesante que también nosotros a veces estamos, el Señor espera que nosotros vengamos y declaremos al mundo espiritual que las victorias y las riquezas de lo que el Señor ya nos ha dado nos pertenecen para este tiempo. ¿Ven? Nuevamente, Amén. no es un reclamo a Dios, porque a Dios no tenemos nada que reclamarle, Amén. absolutamente nada. ¿Ok? Amén. Este, Amén. es pararnos en sus promesas y decirle, por esto pagó mi Señor Jesús, así que yo lo reclamo para mí, al mundo espiritual. Amén. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Entonces, Amén. bueno, nuevamente, ya, eh, perdón, ok, entonces aquí básicamente es todo lo que es la distribución de la tierra. Y entonces vienen los dos últimos capítulos, que es Josué 23 y 24 que efectivamente hablan, ¿verdad?, de la despedida de Josué, este, advierte contra la idolatría, desafía, ¿verdad? Escogemos hoy a quienes serviréis, o sea, escojan hoy a quienes van a servir, y Josué muere dejando un legado de fe y de victoria, o sea, pasó el batón, ¿verdad?, a la nueva generación y definitivamente Josué y Caleb tuvieron la responsabilidad de hacer la continuidad, de recordarle, con toda seguridad los padres también le contaban a sus hijos, pero sobre todo Josué y Caleb, que fueron los fieles que lograron pasar todo este proceso. Entonces, conclusión y aplicación, ¿verdad? Dios Amén. siempre cumple sus promesas. Hay un Amén. pastor que oí decir que dice, si Dios te prometió algo y sabes que es Dios que te lo prometió, no es que tú te lo imaginaste, no, Dios te lo prometió y no lo has visto, es que está en proceso. Amén. Está en proceso. Cien por ¿Eh? ciento. Wow. Así mismo. Entonces, la obediencia trae conquista. Nuevamente, la obediencia guiada por el Espíritu Santo de Dios en nuestro caso, trae conquista. Y las Amén. victorias son de Dios, no son nuestras. O sea, no es en nuestra fuerza, es en su victoria, en su poder. Y la Amén. aplicación práctica es, vive confiado en que Dios que cumplió con Josué, también cumplirá contigo. Wow. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios que Amén, amén, cumplió con aleluya. Josué cumplirá contigo. Amén. ¿Es el Amén. mismo Dios, muchachos? ¿O será uno diferente? El mismo Dios. Por eso es que, Amén. Es fíjate, el fíjate mismo. que extraordinario. Por eso es que Dios siempre ha hablado, mira, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que sepamos
Es el Amén. mismo que siempre ha sido, que es y que será por la eternidad. Amén. Amén. Es Aleluya. maravilloso, qué extraordinario. Qué lindo es nuestro Dios. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud para el doctor Héctor? Todo muy claro, ¿Algún muy claro. aporte? Gracias, gracias. Bienvenido, Carlos. Sí. Eh, bueno, lo que yo, de todo del libro de Josué y lo que decía el hermano es de que las bendiciones están para todos nosotros y lo acaba de decir el hermano. Canaán estaba para los, también para los que estaba para todos los que salieron de Egipto, para los padres de los hijos que llegaron a Egipto, estaba para ellos, pero o ellos murmuraron contra Dios, Así, desobedecieron y el mensaje que me da a mí, que me deja a mí y me toca mi corazón es de que la murmuración no le gusta a Dios se le Amén. cree. Dios no va a hacer milagros donde le conocen, sino donde le creen, porque donde él nació le totalmente. conocían, pero fue donde hizo menos milagros. Entonces, Amén. ese es el mensaje que me da a mí, que Dios cumple sus promesas, pero con aquellas personas que le creemos que Él está con nosotros, aunque no le veamos, sabemos que Él no falla, Él es un Dios fiel. Amén. 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 Orfilia, ¿algún aporte, alguna pregunta? No, 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 quedó todo claro. Muy bien, Amén. Muy excelente. bien. Linda, Sí, ¿algún aporte, claro. alguna pregunta? No, Linda. pastor, todo claro. Ok. ¿Quién más está por ahí? Sunny, Orlin. Amén. Una vez más quedamos convencidos que Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin, Amén. y que Él es un Dios inmutable, que no cambia. Amén. Es un Dios soberano, que no tiene ni principio ni fin. Es un Dios tan grande, tan sobrenatural, que podemos entender que nos ha costado entender porque Satanás ha enseguecido nuestro entendimiento, pero a la luz de la palabra podemos comprender que todo lo que nosotros sembramos, como dice la palabra de Dios, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Amén. Y Amén. vemos en Josué que fue un hombre que sembró Cosechó lo que algo sembró. que me impacta de Josué, que lo que este hombre sembró fue una lealtad tan grande a Moisés, que Amén. él pudo impregnarse de la gloria que había en Moisés. Entonces es impactante porque la misma Biblia dice que Jehová dice, y busqué a alguien que hiciera vallado en vosotros y no lo encontré. Lastimosamente que Jehová sigue buscando en este tiempo a alguien que haga vallado por su familia, un guerrero, un intercesor, uno que crea. Y este hombre, Josué, fue un hombre leal a Moisés, lo esperaba siempre abajo de la montaña, se impregnó de esa gloria, fue obediente y Dios lo honró, Dios lo bendijo a tal punto que Dios, por ser un hombre tan obediente, lo llenó de su gloria, de su unción, de valentía, de coraje para poder ir por más. Y no Amén. Amén. solamente a él, también a Caleb, y podemos ver que a los hombres de fe y a las mujeres de fe, en este siglo, en este tiempo, Dios los va a seguir los sigue Amén. honrando. Amén. Amén. Dios está en contra de toda nuestra injusticia, de toda nuestra lealtad, de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Así que realmente que Dios no cambie. Y me gusta eso de Dios. Me encanta, me fascina, porque a Dios no le vamos a jugar la vuelta, porque Dios lo sabe absolutamente todo. Amén. Aunque Amén. estemos viviendo en el tiempo de la gracia hoy, pero realmente a Dios nadie le va a jugar la vuelta, porque Dios lo sabe todo. Y Amén. entonces, Josué, este hombre, llevó a ese pueblo a heredar la tierra que Jehová había prometido a sus siervos, ¿verdad? Y Caleb Amén. también. Mire, me impacta la palabra que Dios hizo morir a una generación de viejos incrédulos, malos y perversos, porque es la verdad. Los hizo morir a todos, pero preservó una generación nueva, fresquecita, Amén. para que a través de Caleb y Josué pudieran entrar esa juventud a la tierra prometida. Así Amén. mismo ahora nosotros, si nosotros no nos ponemos
al pie de la batalla, con ese espíritu de José, de valentía, de coraje, de creer que Dios al que nosotros le servimos, un Dios real y verdadero, nosotros tenemos el poder y la autoridad de creerle a Dios para meter a nuestra familia a la salvación. Hasta aquí mi punto. Gracias, Orly. Muchas gracias por su aporte. Son muy importantes todos los aportes, preciosa familia. Súper enriquecedores, claro que sí. Amén, amén, amén. Entonces, bueno, solo por mi parte darle las gracias al doctor Héctor. Muchas, muchas gracias por su colaboración, por su apoyo, por bendecirnos con Amén. lo que el Señor te ha dado a ti. Amén. Gracias a Pastor Francisco por la invitación y a todos y cada uno de ustedes por el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y recordemos, Josué 21:45, no faltó palabra de Amén, todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo se cumplió. Tenemos eso amén, para esta amén. semana. Amén. Versículo para Amén. guardarlo en el corazón y Así es. para aprendérnoslo de memoria. Amén. Amén. Gracias, hermano pastor. Bueno, Bendiciones. entonces Dios los bendiga enormemente, Pastor, no los bendiga. Por favor, pare la grabación y bueno, Dios los bendiga a todos. Amén.